Prepárate porque estás a punto de embarcarte en el viaje que une una obsesión victoriana con los motores de vapor, la entropía de Boltzmann, los demonios gravitatorios de Hawking y una revelación inquietante. ¿Qué sucedería si todo lo que vemos, tocamos y sentimos no fuese el escenario principal, sino una proyección perfecta grabada en una frontera más simple? Si los agujeros negros guardan la cuenta de cada bit en su piel, y si nuestro universo late como un holograma, entonces el sentido de espacio, tiempo y materia cambia para siempre. Hoy seguiremos la pista desde el hipercubo imposible hasta la física de frontera donde la información manda y la realidad se reduce sin perder nada. Imagina un simple cuadrado, con sus 4 lados y su geometría plana en 2 dimensiones. Al estirar sus vértices hacia arriba, nace un cubo, un objeto sólido que por siglos representó la plenitud del espacio tridimensional. Sin embargo, la osadía matemática llevó a un salto aún más audaz. ¿Qué sucedería si extendiéramos las esquinas de ese cubo en una dirección nueva, invisible a nuestros sentidos, perpendicular a todo lo conocido? Así aparece el hipercubo, o tesseracto, una figura imposible de visualizar por completo pero crucial para entender lo que podría existir más allá de la realidad que habitamos. En el siglo XIX, algunos pensadores veían en esta geometría un pasaje a otra esfera de la existencia. Creían que la 4ª dimensión era mucho más que una curiosidad matemática. La imaginaban como un reino de lo espiritual, una ventana hacia lo divino. Era la época en que las ciencias exactas y las ideas esotéricas caminaban de la mano, cuando se pensaba que lo invisible podía contener respuestas tanto para el alma como para el cosmos. El hipercubo se convirtió en metáfora y obsesión. Si el cuadrado representaba lo conocido y el cubo lo tangible, el tesseracto simbolizaba lo oculto, lo que nuestra mente apenas podía rozar en sueños. La noción de una dimensión extra alimentó esperanzas, miedos y especulaciones. Los más optimistas aseguraban que desde allí se derramarían recompensas inimaginables, verdades superiores, conexiones con lo eterno, quizás incluso la llave para vencer a la muerte. Pero lo que parecía un puente hacia lo celestial escondía también un precipicio hacia el desconcierto. El simple acto de pensar en dimensiones adicionales trastocaba nuestra seguridad en el espacio cotidiano. Si existía una fuera de lo tridimensional, entonces lo que creemos firme podría ser tan solo una sombra proyectada desde un plano más vasto. Esta semilla de duda, plantada en mentes brillantes y en espíritus visionarios, fue el primer paso de un viaje que terminaría en las teorías más osadas de la física moderna, desde la termodinámica hasta los agujeros negros y la holografía del universo. En la mitad del siglo XIX, un matemático alemán llamado Bernhard Riemann abrió una puerta inesperada. Su propuesta era revolucionaria. Existían geometrías más allá de la euclidiana, aquella en la que los triángulos suman 180 grados y las paralelas nunca se tocan. Riemann demostró que se podían concebir mundos donde esas reglas se rompían, donde el espacio podía curvarse, expandirse o cerrarse sobre sí mismo. Con esta idea, nació la noción de un universo que no estaba condenado a ser plano, sino que podía esconder dimensiones ocultas. La noticia cruzó fronteras y se mezcló con la imaginación fértil de la época victoriana. En Inglaterra, el concepto de una 4ª dimensión no se quedó en los salones académicos, sino que fue adoptado por artistas, escritores y hasta espiritistas. Para ellos, ese reino adicional no era solo un problema matemático, sino una morada invisible donde podían residir los fantasmas, los dioses y la eternidad. La ciencia se convirtió en un trampolín para el misticismo, y la 4ª dimensión pasó a simbolizar la frontera entre lo humano y lo trascendente. Muchos intelectuales y curiosos comenzaron a ver en la geometría de Riemann la confirmación de sus esperanzas más profundas. Si existía un lugar más allá de lo visible, entonces la comunicación con los muertos, las visiones y los fenómenos inexplicables podían hallar justificación. La sociedad victoriana, obsesionada con el ocultismo y con la búsqueda de respuestas más allá del mundo material, encontró en la 4ª dimensión una narrativa perfecta. Pero mientras las mesas giratorias y las sesiones espiritistas llenaban los salones, algunos pocos mantuvieron la vista en la matemática pura. Sabían que lo que Riemann había abierto no era una puerta hacia los espíritus, sino hacia una física completamente nueva. Décadas después, sus ideas serían fundamentales para que un joven físico suizo llamado Albert Einstein pudiera describir cómo la gravedad no es una fuerza invisible, sino la curvatura del propio espacio y el tiempo.
Así, lo que para unos fue un oráculo de lo sobrenatural, para otros era la semilla de la ciencia que transformaría la comprensión del cosmos. La cuarta dimensión era todavía un misterio, pero ya estaba sembrando caminos que llevarían tanto al éxtasis místico como al rigor de la relatividad. A finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la fascinación victoriana por la cuarta dimensión todavía vibraba en el aire, un escritor de Providence, Estados Unidos, transformó esa esperanza en pesadilla. Su nombre era Howard Phillips Lovecraft, y su obra literaria cambió para siempre la forma en que imaginamos lo desconocido. Para Lovecraft, las dimensiones superiores no eran fuentes de espiritualidad ni de consuelo divino, sino abismos llenos de horrores imposibles. En su relato Los sueños en la casa de la bruja, un joven estudiante llamado Walter Gilman alquila una habitación cuyas proporciones resultan extrañas, como si sus paredes no obedecieran a las leyes tridimensionales. A partir de entonces, Gilman comienza a soñar con criaturas que habitan planos más allá del nuestro, seres antiguos y crueles que trascienden toda lógica humana. El miedo que Lovecraft transmitía no era un terror de fantasmas comunes, sino algo mucho más profundo: la angustia de sabernos diminutos frente a un universo inconmensurable. Sus monstruos eran metáforas de lo que acecha en realidades que jamás podremos comprender. Para él, intentar asomarse a la cuarta dimensión era arriesgar la cordura, abrir la puerta a un conocimiento tan vasto que el cerebro humano simplemente colapsaría. Este enfoque literario contrastaba con la visión optimista de los victorianos. Donde ellos veían promesas de contacto con lo divino, Lovecraft veía condena y locura. Su legado cimentó un nuevo tipo de miedo cósmico, el de que la verdadera esencia del universo no está hecha para ser entendida por nuestra especie. Lo más inquietante es que, con el paso de las décadas, la ciencia comenzaría a descubrir que la idea de dimensiones adicionales no era mera fantasía. Teorías físicas modernas apuntarían a que nuestra realidad podría estar incrustada en planos ocultos. De pronto, la frontera entre la literatura de terror y la física teórica comenzó a difuminarse. Así, Lovecraft transformó la cuarta dimensión en un símbolo de lo inabarcable y lo aterrador. Y aunque él nunca pretendió hacer ciencia, sus cuentos anticiparon esa sensación de vértigo que acompaña a cualquiera que se atreva a contemplar los secretos del cosmos. Mientras los escritores y místicos imaginaban dimensiones ocultas, otros hombres luchaban con problemas mucho más terrenales: las máquinas de vapor. A comienzos del siglo XIX, Europa dependía de estas enormes calderas para mover trenes, barcos y fábricas. Pero había un dilema: ¿por qué parecían desperdiciar tanta energía? ¿Por qué el calor se perdía sin convertirse en trabajo útil? Un joven ingeniero francés llamado Sadi Carnot, marcado por la derrota de su país frente a Inglaterra y convencido de que la ineficiencia había sido clave en aquella caída, decidió investigar. En 1824 escribió su obra Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. Allí, casi sin proponérselo, sentó las bases de una nueva ciencia: la termodinámica. Carnot imaginó un motor ideal, perfecto, que no desperdiciara nada. Aunque tal máquina era imposible, su razonamiento permitió identificar patrones universales en el comportamiento del calor. Décadas después, el físico Rudolf Clausius retomaría sus ideas y formularía lo que hoy conocemos como la segunda ley de la termodinámica. La entropía nunca disminuye en un sistema cerrado. En otras palabras, el desorden siempre crece. Este descubrimiento fue un golpe a la esperanza de un universo perfectamente ordenado. Si el caos siempre avanza, entonces cada acción que realizamos tiene un costo irreversible. Una taza de café caliente se enfría con el tiempo, pero jamás se calienta sola. Un cuarto desordenado tiende a la confusión, pero nunca se ordena por sí mismo. El flujo natural de la realidad apunta hacia la degradación. Aquí surge la pregunta inquietante: ¿qué sucedería si esta ley no fuese solo un principio de máquinas de vapor, sino una regla fundamental del universo? Entonces, toda la existencia, desde las estrellas hasta la vida misma, estaría condenada a una marcha constante hacia la pérdida de orden, un destino de agotamiento y silencio cósmico. Así, lo que comenzó como un intento de mejorar motores, terminó revelando uno de los pilares más inquietantes de la naturaleza. La termodinámica no solo explicó la tecnología de su tiempo, también abrió la puerta a comprender el futuro inevitable de toda la materia y de todo el cosmos. A finales del siglo XIX, el físico austriaco Ludwig Boltzmann
dio un paso decisivo para entender la entropía. Mientras muchos colegas se conformaban con verla como una fuerza misteriosa que empujaba al universo hacia el desorden, él se atrevió a mirar más de cerca. Su genialidad consistió en unir las leyes de la termodinámica con una idea que aún generaba escepticismo: que toda la materia estaba formada por átomos invisibles. Boltzmann imaginó los gases no como masas continuas, sino como océanos de partículas diminutas chocando sin descanso. Cada posible configuración de esas partículas constituía lo que llamó un microestado. Y lo sorprendente fue descubrir que, para un mismo aspecto visible, lo que él denominó macroestado, podían existir incontables microestados diferentes. Para explicarlo, Boltzmann recurría a ejemplos cotidianos. Un cuarto perfectamente ordenado tiene muy pocas formas posibles de organizar sus objetos, mientras que un cuarto desordenado ofrece miles de combinaciones. Por eso, el desorden no es solo una metáfora, es estadísticamente más probable. La entropía, entonces, no era otra cosa que una medida del número de microestados que producen un mismo resultado macroscópico. Este razonamiento transformó la entropía en un concepto cuantificable, casi como un contador de posibilidades ocultas. De pronto, el caos dejó de ser un misterio y se reveló como una consecuencia natural de la probabilidad. Cuanto más grande y complejo es un sistema, más caminos tiene para caer en el desorden. La propuesta de Boltzmann fue revolucionaria, pero también le trajo aislamiento. Muchos científicos de su época rechazaban la existencia de los átomos porque no podían verlos ni medirlos directamente. Boltzmann soportó duras críticas y años de incomprensión. Solo tiempo después, cuando Einstein y otros físicos demostraron experimentalmente la realidad atómica, sus ideas serían reivindicadas. Hoy sabemos que Boltzmann tenía razón. Su fórmula, grabada en su lápida, conecta la entropía con el número de microestados posibles y sigue siendo una de las expresiones más poderosas de toda la física. Gracias a él comprendimos que el desorden no es azar puro, sino el lenguaje oculto de las probabilidades que gobiernan al universo. Con el cambio de siglo, la humanidad dejó atrás la era del carbón y el vapor para adentrarse en la de la electricidad y la comunicación. Y en medio de esta transformación apareció un matemático brillante que vería conexiones insospechadas entre la física y la información: Claude Shannon. En 1948, Shannon publicó un trabajo que fundó las bases de la teoría de la información. En él planteó una pregunta aparentemente simple: ¿cómo medir la cantidad de información en un mensaje? La respuesta lo llevó a un hallazgo sorprendente. Su fórmula para cuantificar la incertidumbre de una señal era matemáticamente idéntica a la que Boltzmann había desarrollado décadas atrás para calcular la entropía en los sistemas físicos. Este paralelismo revelaba algo profundo. La entropía no solo mide el desorden de la materia, también mide la incertidumbre en los mensajes. Cuanto mayor es la entropía, más difícil resulta predecir el contenido. En un gas, eso significa que las partículas tienen más configuraciones posibles. En una comunicación, que hay más opciones de símbolos o palabras. La conexión abrió un puente entre mundos. Lo que Carnot había descubierto en los motores y Boltzmann en los átomos, Shannon lo trasladó al terreno de los datos, la codificación y la transmisión. De pronto, la entropía dejó de ser una propiedad exclusiva de la física y pasó a convertirse en el corazón de la comunicación moderna. Este salto conceptual fue tan grande que cambió la forma en que entendemos la realidad. Si la información puede medirse igual que el calor o el desorden, entonces quizá el universo mismo sea, en su esencia, información organizada. Jacob Bekenstein y John Wheeler más tarde profundizarían en esta idea con una frase poderosa: "It from bit", todo surge del bit. Así, lo que comenzó como un problema técnico para enviar mensajes sin errores, terminó revelando una verdad más amplia: que las leyes del cosmos y las reglas de la comunicación podrían estar escritas en el mismo lenguaje. Y si la información es tan fundamental como la energía o la materia, entonces cada partícula, cada estrella y cada ser humano no es solo materia en movimiento, sino también un mensaje inscrito en el tejido del universo. En el siglo XX, la física dio un giro inesperado al toparse con los objetos más enigmáticos del cosmos: los agujeros negros. Estas regiones del espacio, producto del colapso de estrellas masivas, parecían ser la tumba definitiva de la materia y la energía. Nada podía escapar de su gravedad, ni siquiera la luz.
Pero lo que más inquietaba a los científicos era otra cuestión. ¿Qué sucedería si la información que cae en un agujero negro desapareciera para siempre? De acuerdo con la mecánica cuántica, la información nunca puede destruirse. Puede transformarse, enredarse o dispersarse, pero jamás aniquilarse. Sin embargo, los agujeros negros parecían desafiar esta regla. Si arrojamos un libro, una estrella o incluso un planeta entero a su interior, lo único que veríamos desde afuera sería la masa, la carga eléctrica y el giro resultante del agujero negro. Todo lo demás quedaría borrado. Este enigma dio origen a la llamada paradoja de la información. Era como si los agujeros negros fueran bibliotecas colosales donde cada libro es lanzado al fuego y jamás vuelve a salir. Para la física, este escenario era intolerable, porque implicaría que las leyes fundamentales podían romperse en silencio, escondidas tras el horizonte de sucesos. Jacob Bekenstein fue uno de los primeros en proponer que los agujeros negros debían tener entropía, y que esa entropía se medía no por su volumen, sino por el área de su superficie. Esto significaba que, en lugar de ser tumbas vacías, los agujeros negros eran archivos sellados, con cada bit de información grabado en la piel de su horizonte. La idea era radical, pero también sugería algo asombroso: que la superficie de un objeto podía contener más información que su interior. Era el inicio de la intuición de que la realidad misma podía ser holográfica, un cosmos donde las fronteras almacenan los secretos más profundos. Así, los agujeros negros dejaron de ser simples monstruos devoradores de materia para convertirse en los cofres más misteriosos de la física. Cofres que no destruyen la información, sino que la guardan en un lenguaje que aún no sabemos descifrar. En los años 70, un joven físico británico desafió lo impensable. Stephen Hawking, estudiando las matemáticas de la relatividad y la mecánica cuántica, se propuso refutar a Jacob Bekenstein, quien había sugerido que los agujeros negros poseían entropía. Hawking creía que aquello era imposible. ¿Cómo un objeto que no emite nada podía tener algo parecido al calor? Pero en el intento de demostrarlo, Hawking tropezó con un resultado inesperado. Descubrió que los agujeros negros no eran completamente negros. A través de los efectos cuánticos que ocurren en el límite del horizonte de sucesos, partículas podían escapar. Esta emisión minúscula, hoy conocida como radiación de Hawking, implicaba que los agujeros negros pierden energía poco a poco. Con el tiempo, incluso los más grandes terminarían evaporándose por completo. El hallazgo fue un terremoto en la física. Por un lado, confirmaba la intuición de Bekenstein. Los agujeros negros sí tenían temperatura y entropía, comportándose como sistemas termodinámicos. Por otro, habría una herida imposible de ignorar. Si un agujero negro se evapora y desaparece, ¿qué ocurre con toda la información que alguna vez cayó en él? La paradoja se hizo más profunda. Si la radiación que emiten los agujeros negros es puramente aleatoria, como indicaban los cálculos de Hawking, entonces la información se perdería para siempre. Eso contradecía una de las leyes más firmes de la mecánica cuántica, que la información nunca se destruye. De pronto, los agujeros negros dejaron de ser solo bestias astrofísicas para convertirse en laboratorios conceptuales donde se jugaba la coherencia de toda la física. ¿Era posible que el universo mismo tuviera excepciones a sus reglas más sagradas? ¿O acaso la radiación de Hawking ocultaba sutilezas que aún no comprendemos? Lo cierto es que, al encender esa mecha, Hawking transformó el estudio de los agujeros negros en el centro de una revolución intelectual. Desde entonces, la pregunta sobre el destino de la información en el corazón de estas criaturas cósmicas se convirtió en uno de los problemas más fascinantes y perturbadores de la ciencia moderna. Cuando Stephen Hawking presentó su descubrimiento, el mundo científico quedó dividido. La radiación de Hawking implicaba que los agujeros negros se evaporan y desaparecen, pero si lo hacían sin liberar la información de lo que habían devorado, entonces la física misma se quebraba. El dilema fue bautizado como la paradoja de la información. Por un lado, la mecánica cuántica establece que la información nunca puede destruirse. Cada interacción, cada partícula y cada bit del universo deben tener un rastro eterno. Por otro, los cálculos de Hawking sugerían que lo que salía del agujero negro era completamente aleatorio, sin relación con lo que había caído en su interior. Era como quemar una biblioteca y que el humo y las cenizas no contuvieran ninguna pista de los libros originales.
Durante décadas, esta paradoja fue el campo de batalla de los físicos más brillantes. Algunos defendieron que la información debía quedar grabada de alguna forma en el horizonte de sucesos, como un código oculto en su superficie. Otros propusieron que tal vez la radiación estaba enredada cuánticamente con el interior y que, aunque parecía aleatoria, en realidad sí transportaba información de manera muy sutil. Incluso surgieron ideas más radicales, que los agujeros negros podrían tener pelos cuánticos invisibles, capaces de almacenar datos, o que el espacio y el tiempo mismos, al llegar a estas condiciones extremas, se comportaban de formas que aún no entendemos. Lo más inquietante era que, si la paradoja no se resolvía, la física moderna se vería obligada a reescribir sus cimientos. El principio de conservación de la información es tan fundamental que cuestionarlo equivalía a dudar de toda la estructura cuántica del universo. Así, los agujeros negros pasaron a ser mucho más que monstruos celestes. Se convirtieron en espejos donde nuestras teorías reflejan sus limitaciones. La paradoja de la información sigue siendo un recordatorio brutal. Al borde del horizonte, las leyes que creemos inviolables se enfrentan cara a cara con lo desconocido. En 1947, un ingeniero húngaro llamado Denis Gabor inventó algo que parecía un truco de magia: la holografía. Al manipular la luz con técnicas de interferencia, descubrió que era posible grabar en una superficie plana toda la información tridimensional de un objeto. Un holograma no era una simple fotografía, sino un mapa completo de cómo la luz se dispersaba, capaz de reconstruir la ilusión del volumen original. Aunque en un principio fue visto como una curiosidad técnica, la holografía escondía un principio que resonaría mucho más allá del mundo de la óptica. Si se podía codificar la totalidad de un objeto tridimensional en un plano bidimensional, ¿qué sucedería si el universo entero funcionara bajo una lógica similar? Décadas más tarde, los físicos comenzaron a ver paralelismos. Los agujeros negros, al comportarse como superficies que almacenan información, parecían ser la versión cósmica de un holograma. La entropía que medía su contenido no crecía con el volumen, sino con el área de su horizonte de sucesos. Era como si toda la historia de lo que había caído en ellos estuviera inscrita en una piel infinitamente delgada. La holografía de Gabor se convirtió entonces en una metáfora y, al mismo tiempo, en una pista real sobre la naturaleza de la realidad. Lo que antes se usaba para proyectar imágenes en ferias científicas, ahora iluminaba la posibilidad de que nuestro universo no fuera lo que parece. Tal vez nuestras tres dimensiones visibles sean solo una proyección de una información más fundamental almacenada en una frontera más simple. Así, lo que comenzó con un experimento de luz y láseres abrió una brecha inesperada hacia la cosmología y la física teórica. La idea de que el cosmos entero pudiera comportarse como un gigantesco holograma dejó de ser una fantasía para convertirse en una hipótesis seria, discutida en los institutos de investigación más prestigiosos del planeta. En 1997, un joven físico argentino llamado Juan Maldacena revolucionó la física teórica con una propuesta tan audaz como precisa. En un artículo que pronto se convertiría en uno de los más citados de la historia, planteó la correspondencia ADS-CFT. La idea de que un universo de 5 dimensiones con gravedad podía describirse de manera equivalente mediante una teoría cuántica sin gravedad en 4 dimensiones. Lo extraordinario de esta idea era que la física compleja del interior podía traducirse en una descripción más sencilla en la frontera. Era como si todo lo que ocurre dentro de un escenario tridimensional estuviera completamente codificado en la superficie que lo delimita. Esta correspondencia no era solo una metáfora, era una herramienta matemática real que permitía resolver problemas hasta entonces inabordables. Con ella, Maldacena dio un salto conceptual que parecía confirmar las intuiciones de Bekenstein y Hawking. Si la información de un agujero negro estaba escrita en su horizonte, entonces, quizás, toda la información del universo estaba inscrita en una superficie cósmica. La realidad, tal como la percibimos, podría ser solo una proyección de algo más fundamental que sucede en un plano más bajo de dimensiones. La comunidad científica quedó fascinada. De pronto, teorías casi imposibles de manejar, como la teoría de cuerdas, encontraron un terreno más fértil gracias a la holografía. En lugar de pelear con las ecuaciones del volumen, los físicos podían trabajar con las de la frontera. Y lo más impactante era que ambas descripciones resultaban equivalentes, 2 caras distintas de una misma verdad.
Esta revelación abrió un horizonte filosófico tan inquietante como inspirador. ¿Qué sucedería si todo lo que llamamos realidad, nuestros cuerpos, las estrellas, el tiempo mismo, no fuera más que una proyección? Si Maldacena tenía razón, lo que creemos sólido podría ser solo el reflejo de una información más pura escrita en los bordes del cosmos. El universo, bajo esta mirada, no sería un escenario tridimensional absoluto, sino un holograma perfecto que esconde su esencia en un límite invisible. Y aceptar esa posibilidad significaba dar un paso aún más radical que el de Riemann, Bekenstein o Hawking. Aceptar que tal vez nunca habitamos el centro de la realidad, sino siempre su superficie. Si todo lo que hemos explorado es cierto, entonces nuestra existencia podría no estar en el centro del universo, sino en su frontera. Los agujeros negros, lejos de ser tumbas cósmicas, se convierten en pizarras donde el universo escribe cada fragmento de información. Maldacena mostró que lo que ocurre en el volumen puede codificarse en la superficie. Y la consecuencia es brutal. Lo que sentimos como 3 dimensiones podría ser apenas una proyección de 2. Aceptar esta hipótesis significa replantearnos lo que entendemos por realidad. Nuestros cuerpos, las montañas, las galaxias enteras podrían no ser más que imágenes tridimensionales de datos grabados en un límite invisible del cosmos. Seríamos personajes proyectados desde un plano más profundo, como sombras que nunca han visto el fuego que las ilumina. Las implicaciones son infinitas. Resolver la paradoja de la información en los agujeros negros, comprender la gravedad cuántica o incluso descubrir cómo nació el universo podrían depender de abrazar esta visión holográfica. Pero también hay un lado oscuro. Aún no hay pruebas concluyentes y los experimentos que podrían confirmarlo están lejos de nuestro alcance. Tal vez la holografía sea una pista real hacia la unificación de la física, o tal vez sea solo un espejismo matemático. Lo que sí sabemos es que el camino que comenzó con motores de vapor y terminó en los horizontes de los agujeros negros ha revelado una verdad más profunda. La naturaleza guarda sus secretos en la información, y si el universo es un holograma, entonces cada estrella, cada átomo y cada uno de nosotros somos parte de un código cósmico inscrito en la piel misma de la realidad. El misterio permanece abierto. Quizás el futuro traiga experimentos que lo confirmen o refuten, pero hasta entonces, vivimos bajo la sombra de una idea peligrosa y fascinante. Tal vez nunca fuimos el centro del universo, sino apenas figuras en su frontera. Y ahora, si este viaje te ha hecho reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la realidad, te invito a suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Tu opinión es la chispa que mantiene viva la exploración de estos enigmas.